Ya hemos escuchado la canción de Catequistas hoy, con algunos de ustedes que hemos tenido la oportunidad de compartir en otros espacios también las hemos escuchado. Entonces, bueno, vamos a darle inicio al encuentro del día de hoy. Les voy a explicar un poquito la dinámica de hoy. Vamos a trabajar sobre la tercera parte del directorio para la catequesis, que tiene por nombre la catequesis en las iglesias particulares. Entonces, en un primer momento vamos a tener la conferencia pues del Padre Manuel. Posterior a esa conferencia, pues haremos algunas preguntas en torno a lo que el Padre haya expuesto. Hoy no vamos a tener trabajo por subgrupos, pero si ustedes revisaron el Classroom, había una pregunta para ser pensada y dialogada en el grupo, ¿no? Entonces es como lo que hemos venido aprendiendo, lo que hemos venido estudiando y reflexionando, lo podemos integrar a nuestros contextos y adaptarlos a ellos, ¿no? Entonces un poco en torno a esa pregunta vamos a conversar y posteriormente pues cerraremos con una oración y pues con la despedida. Queremos pues antes de iniciar también agradecerles por este tiempo que estuvimos juntos compartiendo, interactuando con nuestros saberes y también les queremos recordar que para que pues podamos certificarnos se está pidiendo un trabajo, un escrito reflexivo de 2 páginas en Word, tamaño carta, en letra Times New Roman 12, ¿en qué va en ese escrito? Podemos exponer algo de lo que más nos haya llamado la atención en cuanto al nuevo directorio, hacer nuestra reflexión a partir de allí. Eso, digamos que no va a tener una evaluación, que tal que lo que yo coloque me quede mal, o que tal que lo que yo coloque me quede muy bien. Esto es más, digamos, como un ejercicio donde podamos entrar, mirar los trabajos de los otros y conversar también en torno a esos trabajos. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra pues al Padre Manuel, quien nos va a exponer sobre esta tercera parte del documento. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. De nuevo, pues, qué bueno poder tener este encuentro y dialogar en torno a algunos énfasis en relación con el nuevo directorio de catequesis. Les recuerdo que esto que yo hago es simplemente ver lo que a mí el directorio me invita a pensar desde mi práctica, desde mi propia vida, desde lo que hacemos también aquí en la arquidiócesis. Seguramente habrá elementos del documento que ustedes han leído que me pueden escapar, porque pues cada uno también de todos modos tiene una lectura sobre la realidad. Entonces, vamos a compartir la pantalla como en las otras ocasiones para poder seguir un poco la reflexión con alguna breve presentación que nos ayude a pensar cosas. Lo que no sé, ¿ya ven la pantalla? ¿O no se ve, Yari? Sí, señor, sí, señor, ya. Bien. Entonces ya esa tercera parte es la última de este documento, que a diferencia de los anteriores directorios que tenían entre 4 o 5 partes, aquí toda la reflexión la reúnen en tres partes, y el título es La catequesis en las iglesias particulares. Una primera anotación que también se hace en una nota a pie de página del documento es que por iglesia particular entendemos lo que regularmente nosotros llamamos diócesis o arquidiócesis, como un término de jurisdicción eclesiástica, mientras que el término iglesia local aplica más, según este documento, a las iglesias congregadas en una conferencia, ¿sí? Entonces aquí cuando
Este capítulo se refiere a la catequesis desarrollada en una iglesia particular y naturalmente, digamos, en el caso de ustedes, que están organizados como comunidad salesiana por provincias, tienen otro tipo de organización, muchas de las cosas aquí se pueden leer de dos maneras. O cómo articular ustedes su acción con lo que desarrollan las iglesias particulares, o también pensarlo a modo de una provincia, digamos. Son dos formas como ustedes como comunidad salesiana podrían un poco interpretar este documento. Esa tercera parte está organizada en varios capítulos. Si ustedes lo leyeron, se dan cuenta que trata y desarrolla muchas ideas, intentando mantener de todos modos el carácter, digamos, global y general de la reflexión, no llegando a lo que hemos dicho, aplicaciones tan prácticas e inmediatas, sino, aunque trata temas muy cotidianos para todos, como la parroquia, como la escuela, como un proyecto, de todos modos se mantiene siempre en la tónica de una reflexión general. También es interesante que este documento, en esta parte, haya integrado todo lo de los escenarios culturales contemporáneos. En el anterior directorio estaba esto ubicado en la segunda parte cuando hablaba de la catequesis y sus destinatarios. Entonces, en ese documento se colocaba el destinatario en su contexto. Aquí digamos que el contexto viene dado más por el lugar de localización, donde se desarrolla la catequesis, que sería una iglesia particular o una arquidiócesis. Bien, y por eso viene a subrayar también los organismos que son propios de una estructura, de un servicio internacional, nacional y diocesano en torno a la catequesis. Ustedes pues también piénsenlo allí, la dinámica, en la doble dinámica como ustedes pueden vivir estas cosas. O a nivel de provincia salesiana, de cómo se pueden organizar en torno a esto, o también porque ustedes, como conozco yo que muchas comunidades de ustedes prestan un servicio animando el servicio diocesano, siendo las responsables de un servicio diocesano en el campo de la catequesis. Lo primero que yo quisiera subrayar aquí es que hay un principio de pedagogía de la fe y de la pedagogía de la catequesis que ya es común entre nosotros, pero que también tenemos que mirarlo desde la realidad. El principio que viene del directorio anterior, es decir, que la comunidad cristiana es origen, camino y meta de la catequesis. En ese documento se conserva ese principio, se sostiene, digamos que eso hace parte de la naturaleza misma de la catequesis, que es una acción en la comunidad. Pero lo denomina, digamos, de otra forma, cuando dice que la comunidad cristiana es el sujeto de la catequesis. Dijémonos que es exactamente el mismo principio, pero señalado como de dos maneras, donde resalta la naturaleza eclesial de la catequesis, la naturaleza eclesial de la iniciación cristiana, y más en un contexto como el de hoy, que si acudimos un poco a la reflexión del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, cuando él habla de esas circunstancias o situaciones como de contexto de evangelización, él trae ahí una referencia a lo comunitario como elemento propio y específico de la fe, donde hoy día se pone en riesgo. Hoy en día, como él lo dice allí, estamos ante el riesgo de que nos roben la comunidad, ¿no? O queremos vivir una vida humana sin relacionarnos con los otros, o vivir una vida de fe sin necesidad de encontrarnos con los demás, porque lo característico de lo religioso hoy día es una tendencia a individualizar todo esto, a volverlo un hecho meramente subjetivo, un hecho interior intimista, que pierda todo ese carácter social, comunitario, propio de la vida humana, pero también de la misma fe. Entonces, este principio, que es clave en la teología y en la pedagogía de la catequesis, también se ve confrontado con una realidad que tiende cada vez más a negar lo comunitario, más bien a evitarlo, a no considerarlo. Y muchas de nuestras personas que acuden a nuestros lugares a buscar catequesis van a buscar un curso para cumplir con un requisito, pero el interés
o la vida de la comunidad no está allí por ningún lado. Y fijémonos que el principio es que la comunidad está al origen, la comunidad también es ese medio pedagógico que acompaña para que pueda haber una inserción en la comunidad de modo pleno. Y también eso obedece a lo propio de cualquier iniciación humana. Toda iniciación humana es un grupo que quiere integrar a sus nuevos miembros en él. Y entonces siempre está esa doble dinámica, relación entre grupo y persona, porque también corresponde a lo propio de cualquier iniciación. Por eso lo comunitario hoy día es una realidad fuerte que tenemos que pensar, que tenemos que entender y que tenemos que reconocer en la pedagogía de la catequesis, porque hay varias razones, digamos, como aquí intento yo señalarlos, que nos hacen pensar lo comunitario. Lo primero es que su debilidad explica muchas de las ineficacias en el campo de la evangelización, en el campo de la pastoral y también naturalmente en el campo de la catequesis. Cuando hablamos de debilidad, hablamos de una doble vía, tanto en lo que somos nosotros como iglesia. Tenemos unas amplias y grandes debilidades comunitarias. Si, por ejemplo, nos referimos un poco a la realidad parroquial, la parroquia, aunque esté en un territorio, aunque haga presencia en un territorio, eso no necesariamente quiere decir que hay una comunidad cristiana. Puede haber un centro de servicios religiosos, y de hecho mucha gente ve la parroquia como un centro de servicios religiosos para administrar lo religioso de los habitantes de la ciudad, pero ahí digamos que hay grandes debilidades nuestras en nuestra forma de ser cristianos en comunidad. Hay varias preguntas que tenemos que hacernos al respecto, por eso se va a pedir y se exige una nueva figura de comunidad, de ser presencia comunitaria de la iglesia en la sociedad contemporánea. Pero también la debilidad puede venir de parte de quien quiere participar o de quien solicita estas cosas, ¿no? Porque acude a prestar un servicio que alguien le dé bajo la mentalidad de delegación, yo le entrego a mi niño, cuánto dura este curso, y cuando uno intenta ofrecer y presentar también como necesario de la experiencia cristiana lo comunitario, eso ya la gente empieza como a tomar distancia porque eso no hace parte de su interés, de su búsqueda, simplemente le interesa, digamos, cumplir con un tránsito en la vida y ya. Segundo, lo comunitario es propio de la naturaleza de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana, recordemos nosotros, es Dios quien toma la iniciativa, Él es quien nos transforma y nos quiere hacer sus hijos y salvarnos en Cristo, quiere adornarnos su espíritu. El ser humano es llamado a acoger esa invitación en libertad, y para que ese encuentro entre ese Dios, ese don de Dios y la respuesta humana se dé, se requiere una mediación eclesial. Todo eso se realiza en la iglesia, en la comunidad. Para que la iniciación cristiana, digamos, pueda eficazmente realizarse y vivirse, se hace en la comunidad cristiana, en la iglesia. Tiene esa dimensión igualmente eclesial. También porque teológicamente todos entendemos el carácter eclesial de la fe. Como lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la fe no es una simple opinión, no es un simple parecer, no es un simple sentimiento, no es una búsqueda individual, sino la fe es un llamado a la persona que hace Dios por medio de la iglesia. Sí pide respuesta personal, pero tiene también esa dimensión y ese carácter eclesial y también ese carácter eclesial. Y con mayor razón eso se subraya en la catequesis, porque se trata de llegar a creer en Dios como cree la iglesia, llegar a creer en Dios como se cree en la iglesia. Por eso, digamos que solemnemente, cuando el bautismo y la Eucaristía la celebramos, aunque yo digo creo, cuando nos invitan a decir el creo, estamos diciendo es creemos. Aunque lo usemos de forma personal, siempre es el creemos de la iglesia. Y nadie llega a la fe solo, aislado, separado de los demás, sino siempre en comunidad. E igual nadie crece a la fe solo, sino siempre junto con otros. Entonces digamos que estamos frente a un reto muy importante, porque lo comunitario hoy día toma una dimensión pedagógica grande.
porque no es algo evidente. O sea, el hecho de que haya una parroquia o un grupo de creyentes aquí y allí, eso no quiere decir ya que está la comunidad. Así como Dios también ha dejado de ser una realidad evidente, lo mismo lo comunitario hay que darle carne y hueso, hay que conformarlo, hay que aprenderlo, hay que constituirlo. También se aprende a vivir en comunidad y a desarrollar la vida comunitaria. Y lo mismo también es, nada de lo que hagamos puede ser al margen y aparte de la misma comunidad. Una frase fuerte que trae el directorio del año 97 en el número 69. Fíjese lo que dice: la catequesis corre el riesgo de esterilizarse sin una comunidad de fe, que acoja, que invite, que acompañe y donde la persona se integre. Fíjenos que la expresión es fuerte, es quedar estéril. Es quedar estéril, o sea, no da fruto. Aquí no estamos en la lógica de la eficacia y la eficiencia, sino estamos frente a una llamada a una transformación existencial fuerte, que es vivir la vida desde Jesús en la iglesia. Y si esa comunidad es frágil, es débil o es inexistente, todos esos procesos educativos pedagógicos son estériles. Y nosotros, fijamos que replicamos y replicamos y replicamos un esquema catequístico donde a lo mejor lo que estamos es generando mayor esterilidad, porque puede ser que no generemos ni vida cristiana, ni adhesión a Jesús, ni tampoco vida comunitaria. Entonces, es una pregunta que debe siempre estar allí en cualquier espacio donde desarrollemos la catequesis. Y como lo decíamos, la iniciación cristiana, como cualquier otra iniciación, y por lo mismo también la catequesis, debe siempre considerar esa doble dimensión, lo comunitario y lo personal. Fijémonos, si lo ponemos en términos de las iniciaciones antropológicas y sociales, el grupo crece con nuevos miembros, y esos nuevos miembros tienen que apropiarse de modo personal de lo que el grupo, la comunidad les ofrece. Entonces, uno y otros crecen, siempre se requiere ese encuentro. Lo mismo debe pasar cuando desarrollamos procesos pedagógicos de catequesis. La catequesis está al servicio tanto de la madurez de la persona como de la misma madurez de la comunidad. Tiene que ser un ejercicio siempre pedagógico de doble vía. Y para el caso de la catequesis, nosotros tenemos que reconocer que a veces nuestras formas de hacerla son más acciones individualizantes de lo religioso y no generan tanto procesos comunitarios. La catequesis aparece como una acción aislada, separada del resto de cosas, una acción que es como una especie de curso donde alguien intenta hacer lo mejor posible. Y faltaría que nos preguntáramos nosotros, ¿a quién en la comunidad cristiana le interesa de verdad la catequesis? Si le interesa a toda esa comunidad o a alguien, ¿qué tanto le interesa a las personas que quieren participar de estas cosas, la vida de la comunidad? Entonces el principio de comunidad es claro. Sin comunidad, sin una comunidad madura que haga presencia, que acompañe, esto no va a funcionar. Hay unos estudios contemporáneos sobre esto, donde por ejemplo hay un libro que llama Darle eclesialidad a la catequesis. O sea, fijémonos lo interesante del asunto. Puede ser que la iglesia aparezca como un tema. Puede ser que el catequista se reconozca como un enviado por la iglesia. Puede ser que desarrollemos esos procesos en una parroquia o en un colegio católico, pero la catequesis carece de eclesialidad. Es una buena pregunta porque puede carecer de ese principio comunitario. La gente asiste allí a un curso para cumplir con un requisito de alguna cosa, pero lo comunitario no está allí, y resulta que si entendemos la catequesis como esa acción de palabra en la iniciación cristiana, siempre es un aprendizaje práctico. Yo aprendo a ser cristiano en la comunidad. De eso se trata, es aprender, me entreno en la vida cristiana en la comunidad. Aprendo de los que ya están en camino de ser cristianos a ser yo cristiano. Entonces, fijémonos que es un principio interesante y más para ustedes, ya sean o porque apoyen procesos diocesanos, o ya sean porque también en sus colegios quieran ofrecer procesos de catequesis. Entonces, a veces lo comunitario no nos lo preguntamos, lo damos por supuesto, lo damos por existente, y resulta que hay que preguntar muchas cosas al respecto. Por ejemplo, aquí en Bogotá,
muchos colegios católicos ofrecen cursos de primera comunión, confirmación, pero no hay comunidad. No hay comunidad cristiana donde esa persona se integre, se arraigue, se afirme en la fe, aunque eso sea hecho al interior de un colegio católico. Esto, por ejemplo, estoy muy inquieto porque lo hemos trabajado mucho aquí en la arquidiócesis, siguiendo una frase de Aparecida que dice: una comunidad cristiana que asume la iniciación cristiana se renueva ella y se renueva su carácter misionero. Entonces, hablando de estas cosas aquí, me acuerdo una vez en un encuentro con capellanes de los colegios parroquiales, hablando de lo comunitario, ellos se daban cuenta que era una fragilidad inmensa lo comunitario, aunque fuera un colegio parroquial. Incluso un sacerdote se atrevió a decir esto: es que en ese sentido ni siquiera nuestras parroquias podrían hacer catequesis porque no somos comunidades cristianas. Digamos que es una pregunta que hay que hacernos. No esperar a que encontremos la comunidad ideal absoluta algún día para empezar a hacer estas cosas. Si es un camino de doble vía, la doble vía es lo que tenemos que entender. O sea, haciendo una buena catequesis e iniciación cristiana, crece la persona y crece la comunidad. Digamos, aquí el problema no es que es primero si la comunidad pero acompañar personas o personas para hacer comunidad. Es una relación mutua. Entonces no es esperar a que tengamos en 15 años una comunidad para poder hacer esto, sino que haciendo comunidad acompañamos a las personas, acompañando personas hacemos comunidad. Digamos que ese es un primer principio en este capítulo y que lo trabajan todos los directores. Ya intentando aterrizar cuál es la comunidad cristiana donde se llevan a cabo estos procesos, donde se hace concreto, carne la iglesia, naturalmente se habla de la iglesia particular como sujeto de evangelización. O sea, la iglesia diocesana con el pastor, con el apóstol, ahí es digamos, el sujeto primero donde se desarrollan todos estos procesos catequísticos, pero naturalmente después eso llega a ampliarse a otros dinamismos comunitarios que también existen en la iglesia, pero se entienden siempre desde la iglesia particular. O sea, si nosotros no entendemos, y no nos entendemos todos desde la iglesia particular, podemos caer en parroquialismos, podemos caer en movimientos sectarios, podemos caer en la dificultad que encontramos religiosos y diocesanos de trabajar juntos, o los religiosos de articularse en la vida diocesana, o la vida de la iglesia particular no respetar el camino de la vida religiosa. Eso obedece a que si la iglesia particular es el sujeto primario, desde ahí tenemos todos que entendernos y desarrollar nuestra vocación y misión. ¿Por qué es tan importante la mirada de la iglesia particular? Porque la iglesia particular es la iglesia en un contexto, en un territorio, ¿no? Por eso en esta tercera parte va a desarrollar todo el tema de la inculturación, particularmente. Yo aquí añadí también, es una palabra más mía, que sería el tema de la contextualización, porque la iglesia particular, la presencia de la iglesia en un contexto, está llamada a inculturar el evangelio. Entonces, inculturación y contextualización no son lo mismo, pero para que haya inculturación tiene que reconocerse que hay una presencia en un contexto. La inculturación apunta más a que el evangelio se haga cultura, se haga vida, tome rostro, ¿sí? Tome rostro propio en ese contexto determinado, porque sabemos nosotros desde Evangelio Nunciandi que se dice que la gran fractura de nuestro tiempo es la ruptura entre fe y cultura, entre fe y vida. Entonces, si eso no se hace cultura y no se hace vida a la fe, aunque haya presencia de la iglesia en un contexto, la evangelización no ha llegado a su meta, y como lo dice Evangelio Nunciandi, también sería simplemente un barniz superficial, pero mientras no toque la mentalidad, los valores, las formas de ver el universo, siempre será un barniz superficial. La segunda tarea es que todos los ambientes y comunitarios nos entendamos, nos comprendamos desde la iglesia particular, presentes en ella y trabajando de modo coordinado y de modo planificado entre todos. Esa palabra ambientes comunitarios la puse yo, no esa tampoco en el documento. La pongo porque en eso que les venía diciendo antes de darle eclesialidad a la catequesis, la comunidad es ese ambiente, es el ambiente pedagógico donde se desarrollan estos procesos de catequesis. Es donde allí se debe acompañar y hacer estas cosas.
Por eso es parecido a lo que sucedía cuando se habla de ambientes de aprendizaje. Aquí un ambiente de aprendizaje es la comunidad cristiana. Ese es el ambiente de aprendizaje. Aprendemos a ser cristianos unos al lado de otros. Como lo dice el Papa, un discípulo misionero acompaña a otro discípulo misionero. Crecemos juntos, aprendemos juntos, maduramos juntos, celebramos juntos, siempre de una respuesta personal, pero es un ambiente comunitario. Entonces es un término que puse yo como para llamar la atención de que es un ambiente práctico de aprendizaje, en el caso propio de la catequesis. Y viene todo el tema de la coordinación y la planificación. Entonces, frente al asunto de la enculturación y contextualización, desde ahí podemos leer todo lo del documento, habla de la catequesis en diferentes realidades socioculturales, de pluralismo, de complejidad, de ecumenismo, de pluralismo religioso, de marginación, de pobreza, digamos que es allí donde se refiere como a nivel de contexto y de realidad. Frente a los ambientes comunitarios, en esta parte, desarrolla tres: la parroquia, los movimientos y asociaciones de fieles y la escuela católica. En el directorio del 97 también se desarrollaba aquí la familia. En este caso la familia la trasladó al capítulo segundo, donde habla de la catequesis en la vida de las personas, habla ya de la familia como sujeto de catequesis. No es que la familia pierda esa dimensión comunitaria también de educación en la fe. Lo que pasa es que la familia, para que tenga esa dimensión de iglesia doméstica, se entiende es a partir de una comunidad más amplia, porque la familia no puede, ella sola por sí misma, ser referencia de la experiencia cristiana, porque la familia no se puede dar a ella misma la Eucaristía, la familia no se puede dar a ella misma el pastor. Entonces siempre tenemos que entender la familia en relación con una comunidad diocesana y con una comunidad, digamos, más amplia, donde pueda ella encontrar esos otros dinamismos de fe. Aquí digamos que habría que subrayar varias cosas. Primero, frente a la parroquia. Frente a la parroquia hay cosas que el documento siempre queda en principios, pero sabemos nosotros que la parroquia en el mundo pasa por una crisis y por eso continuamente se llama que la parroquia se renueve, y el Papa lo insiste también allí en Evangelii Gaudium, ya Aparecida también lo insiste. Hace poco hubo un documento de la Congregación para el Clero sobre la conversión misionera de la parroquia, y como suele decirse, la parroquia sigue siendo necesaria, pero tiene que transformarse. La parroquia sigue siendo un ámbito comunitario insustituible, pero tiene que renovarse y tiene que pensarse ya no solamente desde lo territorial, sino también desde otros referentes incluso más existenciales. O sea, sigue siendo necesaria la parroquia, pero tiene que renovarse, porque si no también el parroquialismo no nos ayuda. Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que pensar todos, y es que la renovación de la parroquia y la renovación de la catequesis van juntas, como que se implican una a otra. O sea, si yo renuevo la catequesis, eso renueva la parroquia, y una parroquia renovada a su vez es un ámbito para la renovación de la catequesis. Todos sabemos que uno de los grandes obstáculos que tenemos en la catequesis es la parroquia. Una parroquia que siga siendo burocrática, que siga siendo clerical, que sea poco comunitaria, eso genera, digamos, una dificultad grande para estas cosas. Luego están los movimientos de acciones de fieles que han crecido a nivel mundial, e incluso hay lugares en el mundo donde el protagonismo de la educación de la fe y el nacimiento de la fe, más que la parroquia y la familia, lo tienen los movimientos y asociaciones de fieles. Y el otro lado viene la escuela católica, ustedes que se mueven también en ese mundo. Ahí, digamos, eso no es un documento para pensar el ser y el hacer de la escuela católica, no es su intencionalidad, pero sí se pregunta sobre la necesaria diferenciación y complementariedad entre la enseñanza religiosa escolar y la catequesis. Allí vuelve y se repite un principio, y es que son distintas y se complementan. No son lo mismo catequesis de la comunidad con la enseñanza religiosa escolar, que tiene una dimensión más cultural, más fenomenológica, de estudio del hecho religioso, a modo con métodos escolares y con evaluación con características de la escuela. Subrayo esto porque todavía nos ha costado un trabajo grande nosotros entender esa diferenciación.
pareciera que nosotros seguimos haciendo lo que llamamos es una catequesis escolar. Hay que caminar más allá, hay que caminar más y más y más y seguir ahondando en la diferencia entre uno y otro. Ese principio está allí repetido, está allí clarificado para que sigamos asumiéndolo. Y en el tema de la catequesis, específicamente en el tema de la catequesis, hacernos toda la pregunta por cómo en la escuela católica se hace presente ese principio de la comunidad cristiana como origen, lugar y meta. Yo ya les decía que a veces eso cuestiona. A veces cuestiona porque aunque hacemos esos cursos en la escuela católica, lo comunitario no está. No es tan fuerte y además la ruptura que hay a veces entre la escuela católica y la parroquia tampoco ayuda mucho a lo comunitario. Entonces, ahí hay factores en juego para que nosotros sigamos pensando. Ya en cuanto al servicio diocesano, pero también al servicio de la provincia o el servicio como ustedes estén organizados en la comunidad salesiana, digamos que le dan varias tareas. Una primera tarea sería aquella del análisis de la situación en el campo sociocultural, en el campo socioreligioso y en el estado de la catequesis. Digamos que son siempre análisis que hay que hacer, que estar alimentando, que estar revisando, porque frente a esa tarea de contextualización y de inculturación, más en un contexto como el nuestro, que es más cambiante y demasiado dinámico. Otro servicio fundamental, tanto diocesano como de ustedes como comunidad, y prioritario, es la formación de los catequistas. Aquí en este directorio, como novedoso, además de la dimensión del ser, saber y saber hacer, también se invita a una formación en esa dimensión que llaman el saber estar con, que como ustedes pudieron haberlo leído, trabaja fundamentalmente como dos asuntos. Todo el tema del cuidado, de que no vaya a haber abusos de las personas, más si son niños o personas vulnerables de ningún orden, ni de poder, ni de sexual, ni de ninguna especie. O sea, que la iglesia aprendamos a ser un lugar seguro, un lugar del cuidado del otro y sobre todo del más vulnerable, pero también está todo lo llamado a formarnos en el arte del acompañamiento, que el Papa invitó a la iglesia con Evangelii Gaudium, ¿no? Que todo creyente debería estar formado en el arte del acompañamiento. Naturalmente, en este caso, tenemos que especificar lo que es el arte del acompañamiento en la catequesis. Entonces, hace poco me encontré en un libro, un estudio que hizo la Sociedad de Catequetas de España, que se llama así El acompañamiento en catequesis, y es del año 2019, o sea, del año pasado, y está específicamente pensado el acompañamiento que hace la comunidad, el acompañamiento que hace un catequista mistagogo, como recordemos que es un énfasis de este directorio, y el acompañamiento que hace un padrino. Entonces, ya después a través del WhatsApp, Yari y Joana le harán llegar a ustedes la pasta del libro, que sería una cosa importante para que lo leyeran, lo estudiaran, porque está específicamente pensado el acompañamiento, pero en el momento catequístico de iniciación. Porque ahí también hay unos factores que entran en juego, porque sabemos que la catequesis presta un servicio a la evangelización de acuerdo con su naturaleza. Y lo mismo entonces, el acompañamiento que ofrece el catequista en la comunidad también tiene que responder y ser acorde con la naturaleza propia de la catequesis, que es estar en el momento iniciatorio. Y cuando se subraya el padrino, no imaginemos la imagen del padrino clásico que tenemos nosotros, con el cual peleamos todo el tiempo para el bautismo o la confirmación. Aquí cuando se hace referencia al padrino es más cercano al catecumenado de adultos, donde es un miembro de la comunidad. Es un miembro de la comunidad ya suficientemente iniciado que ejerce un acompañamiento de padrino. Porque pues ahí también, digamos, hay unas preguntas que surgen en torno a la manera de entender el padrinazgo. En cuanto a la coordinación y planificación, naturalmente la iniciación cristiana y la catequesis deben coordinarse con todo lo que es previo a ella, que es la acción misionera, y con todo lo que es consecuencia de ella, que es la acción pastoral, porque para que la catequesis deje de ser una acción aislada, separada, desarticulada de los otros, y cuyo fin y meta sea únicamente hacer un curso de primera comunión o de confirmación. Fijémonos que
La meta de la iniciación cristiana y de la catequesis en ella es la profesión de fe viva, explícita, madura y operante. O sea, llegar a ser un creyente maduro, que claro, que celebra los sacramentos, que recibe los dones de los sacramentos, que los acoge, y también naturalmente que va a seguir viviendo su vida cristiana en la comunidad. También la coordinación y planificación de la catequesis, que es una acción del ministerio de la palabra, con los demás ministerios. Trátese ya del ministerio o la pastoral litúrgica, del ministerio de la pastoral social o el ministerio de la pastoral de la comunión y del servicio. De hecho, la catequesis y la iniciación tienen que iniciar a la palabra, iniciar al litúrgico sacramental, iniciar a lo pastoral del servicio y lo social, e iniciar a la pastoral de la comunión. Nuestra catequesis está muy desfasada porque está colocada sí en el ministerio de la palabra, pero como un curso de los sacramentos. Entonces, todavía falta mucho para seguir caminando en una adecuada coordinación y planificación, y eso también pide la coordinación entre primer anuncio, catequesis y educación permanente. Y lo último, que no está tan desarrollado en este documento, pero que sí es un llamado que el Papa hace a la Iglesia de ahora, es todo el tema relacionado con la sinodalidad. Allí sí lo toca, haciendo referencia al sínodo de los obispos, pero es que la sinodalidad, aunque incluye el sínodo de los obispos y el ministerio de comunión, del magisterio de los papas, va más allá de eso, aunque naturalmente también tiene que ver con eso. El Papa Francisco, precisamente en el discurso del 50 aniversario de la institución del sínodo de los obispos, dijo lo siguiente: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia. Claro, es una forma, digamos, de hablar de la Iglesia como comunión y participación, es otra forma de hablar de la Iglesia como pueblo de Dios, es otra forma de hablar de corresponsabilidad de todos en la diferencia de ministerios y carismas, pero allí digamos que hay algo fuerte en la sinodalidad, porque la insistencia del Papa tiene que ver con tumbar de la Iglesia esa cultura clerical, machista, patriarcal, autoritaria, que no nos permite caminar juntos, crecer juntos, aprender juntos, estar juntos. Entonces digamos que no es simplemente un asunto práctico de coordinarnos, de hacer actividades juntos, sino es más constitutivo del mismo ser de la Iglesia y de la Iglesia como pueblo de Dios. Porque sí, podemos hacer acciones conjuntas, pero no simplemente se trata para ser más eficaces y más eficientes, sino porque es el modo propio de vivir la experiencia de fe. Por eso se dice que es el camino y se dice que es la dimensión constitutiva. Ustedes en el Classroom, ahí les subimos este documento que se llama La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, donde habla que la conversión pastoral de la Iglesia hoy tiene que apuntar a la sinodalidad. Es un documento extenso, un poco amplio, pero lo pusimos allí con esa intención, para que abordemos, digamos, lo fuerte que está aquí detrás, tanto que es así que en Cristo vive, y ustedes que trabajan con jóvenes, particularmente adolescentes y jóvenes, tienen ese carisma. Cuando el Papa en Cristo vive habla de la pastoral juvenil, dice que la pastoral juvenil solo puede ser sinodal, por un camino, una forma de caminar juntos. Implica una valoración de todo lo que somos en la Iglesia y todos de modo participativo. Pero sobre todo, los mismos jóvenes, digamos que la sinodalidad pone en juego el protagonismo de los jóvenes, que los jóvenes sean agentes y sujetos de su propio proceso de pastoral juvenil y también naturalmente de la catequesis. Por eso la vez pasada les hicimos esa pregunta, la diferencia entre destinatario, interlocutor y sujeto, porque la sinodalidad lo que pone en juego a todos nosotros es que seamos sujetos, nos entendamos como sujetos. Si somos sujetos, somos interlocutores. Porque, como lo decíamos también la vez pasada, tú puedes llamar al otro interlocutor, pero no lo consideras sujeto, lo tratas como destinatario. Aquí se trata es que el joven también es sujeto. O sea, que la edad juvenil no es una enfermedad que se le quita, por fortuna, con el paso del tiempo. Hay una subjetividad propia juvenil. Es sujeto de derecho y es un ciudadano con todos los derechos.
Sí, etariamente y biológicamente y hasta en la moratoria escolar es una etapa de transición, es cierto, pero también es una etapa donde se viven cosas, donde se hacen cosas, donde de verdad se asume la existencia, pasan cosas importantes allí. Entonces, en ese camino, digamos, de la sinodalidad, y que veíamos que, que es caminar juntos, también se entiende toda la dimensión del acompañamiento. Así como les hablaba yo, digamos, de ese texto del acompañamiento en la etapa de iniciación, el Papa también va a decir en Christus Vivi 203, cuando habla de los mentores o los acompañantes, que tengan un carácter sinodal ese acompañamiento. Y eso aplica para todo acompañamiento. Voy a leerlo porque es bien interesante. Los mentores no deberían llevar a los jóvenes a ser seguidores pasivos, sino más bien a caminar a su lado, dejándoles ser los protagonistas de su propio camino. Deben respetar la libertad que el joven tiene en su proceso de discernimiento y ofrecerles herramientas para que lo hagan bien. Un mentor debe confiar sinceramente en la capacidad que tiene cada joven de poder participar en la vida de la iglesia. Por ello, un mentor debe simplemente plantar la semilla de la fe en los jóvenes sin querer ver inmediatamente los frutos del trabajo del Espíritu Santo. Fijémonos que invita a una manera de acogida, de aceptación, de respeto sobre esas dinámicas juveniles, superar toda esa manera de adultocentrismo que todavía reina en la iglesia, pero también en las políticas públicas y en la misma manera de entender la educación. Cuando hablamos que la sinodalidad nos ayuda a reconocer situaciones que rompen la comunión, como el clericalismo, como el machismo, como el patriarcalismo, hay otro factor que está en juego y es el adultocentrismo. Esa mirada donde el adulto considera al joven, pero no solamente al joven, sino también al otro, como un destinatario o un benefactor de un proceso, no lo trata como un verdadero sujeto. Y eso también pasa en la vida de la iglesia y se puede trasladar a muchos ámbitos de la vida de la iglesia. En el modo como nos tratamos hombres y mujeres, sacerdotes y religiosos, catequistas y muchachos, sacerdotes y catequistas, entre los mismos grupos. Todas esas dinámicas no ayudan ni a la comunidad, por eso fijémonos que es volver a volver a ese principio que hablaba de lo fuerte de lo comunitario, cómo lo integramos con esta dimensión fundamental de la sinodalidad. Detrás de aquí hay una manera de repensar todo lo comunitario, de reconstruir todo lo comunitario que está en juego en el campo de la catequesis. Entonces, también frente a esto del adultocentrismo, les iremos a compartir después un documento que trabajamos aquí en la arquidiócesis, donde hicimos una investigación sobre los imaginarios de los sacerdotes sobre los jóvenes, y luego de presentar la metodología y un poco los resultados, allá hay un texto que habla del peligro y el riesgo del autocentrismo, no solamente en el trato de los adultos con los jóvenes, sino en la vida social. Y se hacen unos llamados de atención y hay una bibliografía bien interesante para seguir mejorando en estas cosas. Hay un documento allí de UNESCO Chile, bien elaborado, donde hay talleres, hay herramientas para ser conscientes del autocentrismo, porque a veces está allí y no lo vemos, hay que reconocerlo y para poderlo transformar. Entonces, fijémonos, yo partí en esta reflexión subrayando lo comunitario y termino con esto de la sinodalidad como una manera constitutiva del ser de la iglesia, de una iglesia que es comunidad, ¿no? Para superar cantidad de cosas que no permiten lo comunitario. Bien, entonces, dicho esto, abrimos un primer momento de diálogo sobre este tercer capítulo, tanto desde lo que ustedes leyeron como desde lo que yo les pude compartir, lo que me pone a mí a preguntarme y a ponerme en búsqueda ese tercer capítulo del directorio. Entonces, este primer diálogo sería sobre esta tercera parte del directorio de catequesis.
Entonces, no sé quién quisiera compartir algo o alguna pregunta o algún subrayado también frente a esa tercera parte del directorio. Están poco sinodales ustedes hoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Padre, muchas gracias. Yo creo que este punto me parece fundamental. Recordamos también como los puntos de unión con los directores anteriores, con el magisterio de la iglesia, ¿no? La catequesis hace la iglesia hace la catequesis. La catequesis, el proceso de formación, diseña o tiene como uno de sus frutos un estilo de comunidad. Y cada comunidad, de acuerdo a su estilo, tiene un estilo propio de formación. Entonces, a cada comunidad cristiana corresponde también un estilo propio, lleno de un contexto, una situación local, que marca también el ritmo de la catequesis, las características de la catequesis. No creo que pueda existir una catequesis sin un referente comunitario y que pueda existir una comunidad sin unos procesos de formación. Todo grupo tiene procesos de formación. La comunidad cristiana también los tiene. Y creo que estamos llamados a evaluarlos, a revisarlos, también a identificarlos. ¿Cuál es el proceso propio de formación de mi comunidad? Por eso decimos que de la catequesis que vivimos, formamos el rostro de la comunidad en la que participamos. Y que esa comunidad en la que participamos tiene un estilo propio de formación. Muchas gracias, Padre. Gracias. Padre, buenas tardes. Sí, Aquí a mí me llama mucho la atención la instancia sinodal. Dice que propone objetivos importantes para la evangelización y que nos lleva a discernir juntos el camino a recorrer. Dice que conduce a orar conjuntamente con los dones de todos. Contrasta el aislamiento de las partes y de cada sujeto. Dice que una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Entonces me llama mucho la atención cultivar el arte de escuchar, que en la parte salesiana está tan actual en este momento que hay que escuchar para entender y no para contestar. Gracias, Padre. Buenas tardes. Muchas gracias. Qué bueno es subrayado sobre la sinodalidad como elemento constitutivo, pero también como pedagogía, ¿no? Y forma de estar junto al otro. Pedagogía. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera decir de esa tercera parte, subrayar algo, preguntar algo? No solo a mí, sino pues también entre ustedes, preguntas. Padre Manuel, con Marta Cecilia de la diócesis de Arauca. Nosotras, como hijas de María Auxiliadora, estamos prestando pues este servicio, como usted sabe, y usted tanto nos ha colaborado. Y en el número 422 nos habla concretamente del proyecto diocesano de la catequesis. Y nos dice por allá al final que no se trata solo de añadir actividades, sino de hacer un plan global y conjunto que abarque incluso la catequesis de los adultos que requieren todo este proceso de iniciación en la vida cristiana y más acá en la realidad diocesana. A mí me parece muy importante que usted nos dé una palabrita en ese sentido. No sé si haya alguna otra hermana o alguna otra persona que responda por esta responsabilidad en una iglesia particular. Y como es una tarea pues tan urgente de renovación y de coordinación, me gusta mucho que usted nos dé una orientación. Gracias, Padre. Gracias. Pues en este momento, en esa tercera parte yo no toqué lo del proyecto, porque yo lo uní más con la segunda parte para mostrarles el por qué esa manera novedosa de no la catequesis según las edades, sino la catequesis acompaña la vida de las personas, ¿cierto? Entonces, en la tercera parte sí habla de los criterios para hacer un proyecto, que entran las edades, entra también el camino de la fe, entra también las situaciones de la vida de las personas para
ver que ya no solamente está en juego un proyecto por edades, sino que entran otros factores que están en juego, ¿cierto? Eso lo desarrollé un poco más con ocasión de la segunda parte. Pero naturalmente, digamos, aunque en la experiencia de la Iglesia cada vez ha consolidado más la importancia y métodos de planificación, hay que seguir avanzando por ese camino porque la misma realidad social y personal y eclesial lo pide. O sea, no, cuando se habla de que no solo actividades, que a veces nosotros caemos siempre lo hemos hecho así nos ha dado resultado, o pensamos, o somos frágiles en el análisis de la situación, que también es clave para hacer un proyecto, el análisis de la situación de la catequesis, que también es importante para hacer un proyecto, una planificación pastoral. Eso hay que seguir avanzando en esa línea porque a veces o desconfiamos de eso, o no le creemos a eso, o voy a decirlo así un poco raro, pues creemos que solo es acción del Espíritu y no colaboración nuestra, o también una persona que inicia un proceso, llega a otro, lo cambian y inicia de cero, como si no se hubiera construido nada. Digamos que nosotros en la iglesia tenemos unos factores culturales que son poco comunitarios y poco sinodales, que no nos permiten avanzar, porque entonces, por ejemplo, eso, ¿no? No es que este proyecto lo hizo tal cual y como no le creíamos, entonces es como si nada se hubiera hecho como siempre estamos. Me acuerdo cuando comenzamos aquí en este proyecto del plan en catequesis, me reuní yo con un grupo de personas de un sector marginado de la ciudad, y un señor obrero que llegaba con su traje de obrero y venía sudoroso en el bus. Fue el primero que intervino y me dijo tal cual a mí nunca se me olvida porque es una afirmación muy seria, muy profunda. Me dijo así: yo a usted no lo conozco, primera vez que lo veo, me dijo así con todo respeto, ¿no? Pero yo solo espero, Padre, que no nos pase lo que nos ha pasado siempre, que estamos siempre comenzando de cero. Y eso es un factor de poca sinodalidad en la vida de la iglesia. O sea, no cuidamos lo que el otro ha hecho, no respetamos lo que el otro ha hecho. Entonces, por eso siempre arrancar un proyecto es difícil y ahí también hay factores en juego, no solamente de técnica, sino también de cómo nos entendemos unos a otros, cómo nos vemos uno con el otro, cómo trabajamos juntos, porque a veces personalizamos los proyectos y entonces tampoco, y si no me gusta esa persona, si me cae mal o no comparto su idea, entonces rompo con todo lo que otro intentó hacer, desconociendo por completo ese camino. Gracias, Padre. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo también quería pues como subrayar varias cosas que me llamaron la atención. Bueno, primero, cuando usted nos habla de que la fe es estéril si no es en comunidad. Segundo, que para que pueda, la comunidad es ese ambiente pedagógico. Me encanta esa parte, eso que me parece muy bonita, de cómo la comunidad se convierte en ese ambiente pedagógico, y alguien ya decía que es muy importante la escucha, pero también yo agregaría que es muy importante el testimonio, porque si no damos testimonio de eso que nosotros creemos, de esa experiencia fuerte de nosotros con la persona de Jesús, pues tampoco podremos pues irradiar la alegría del Evangelio, como dice también el Papa. Y por último, también me gusta mucho cuando habla de la sinodalidad, que esto nos exige salir de nuestra propia autorreferencialidad. Y también me gustaba muchísimo cuando decía dejar que los jóvenes o pues las personas con las que nosotros compartimos la misión sean protagonistas. Y eso es un reto grande, ¿cierto? Porque a veces nos cuesta confiar entonces en el otro. Entonces me parece que eso es súper bonito, es una invitación bastante importante y que también se convierte en un reto cuando a veces de pronto caemos en eso, en la autorreferencialidad. Entonces eso nos exige salir de ahí. Y sí, para mí me parece pues que
me parece ahí muy importante el testimonio, de poder mostrar con nuestra alegría esa experiencia fuerte, ese encuentro fuerte con la persona de Jesús. Muchas gracias. Padre, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Dinos. Pues en relación a lo que acaba de decir la hermana Marta, me parece, estoy totalmente de acuerdo. Me parece a mí que el testimonio empieza por la lectura y por la autoformación. Y pues al mismo tiempo se convierte en un gran desafío para nosotros, catequistas y mucho más religiosos, que tenemos ese llamado en primera línea a evangelizar, a caminar con la iglesia. Entonces me parece que es un llamado urgente a esto, porque pues a veces tenemos tantas misiones, digamos así, que a veces la catequesis le falta como esa base fundamental de la autoformación y de la preparación y de todas estas cosas que usted también acaba de decir, para que no sigan sucediendo, y seguramente seguirán sucediendo, y que siempre estamos empezando de cero, pero pues no, yo sé que ha hecho camino la iglesia. Me encantó muchísimo lo que dice en la conclusión: la catequesis, eco de la Pascua en el corazón de la persona, invita a salir de sí mismo para encontrarse con el viviente, aquel que da la vida en plenitud. Entonces es un directorio, pues hojeándolo, porque pues no lo he leído todo, pero que llama muchísimo la atención y que a uno lo forma, porque todo ese tratado que trae anima y apoya a los que llevamos en el corazón la sed de la evangelización, esta misión. Y me encanta mucho que continuamente pues está tratando o evocando la presencia de la Santísima Virgen como esa mujer que escucha, como la mujer del escucha. Bueno, hasta ahí mi comentario, pero ahora viene dos preguntas. Y es esto: en cuanto a coordinación y planificación, quiero aclarar algo. Son esas tres grandes etapas: acción misionera, acción de iniciación y acción pastoral. Mi pregunta es, en esa acción misionera, ¿se entiende como en dos momentos? ¿Se puede entender, como de pronto lo he entendido, como el anuncio y el querigma, para luego pasar a esa catequesis? Esa es mi primera pregunta, padre. Porque la acción pastoral ya la entiendo como ese apostolado, ya ese compromiso de trabajar con los catequizandos y con los movimientos de evangelización. O sea, la acción misionera tiene que ver con todas, en primer lugar, con todas aquellas acciones de presencia, de testimonio, de diálogo, de servicio de la iglesia o de una comunidad cristiana en un territorio. Pero también tiene que ver con aquello que se llama primer anuncio, invitando a la conversión, ¿sí? Y son todas esas acciones. En el campo de la palabra es lo que se conoce como primer anuncio. Ya. Querigma y primer anuncio no se identifican, porque recordemos que el querigma siempre está presente en todos los momentos. Dice el Papa Francisco allá en Evangelii Gaudium, siempre está presente. Entonces el querigma siempre es volver sobre él, siempre es una acción no solamente cuantitativa de un primer momento, sino siempre cualitativa. O sea, el querigma está presente a su manera en el primer anuncio, también está presente en la catequesis, también está presente en la educación permanente, siempre está allí. Cuando decimos que la catequesis es querigmática, estamos diciendo porque hace resonar, como tú lo dices, ese primer querigma, lo profundiza y lo explicita más. Entonces el querigma siempre está allá. Cuando hablamos de esa correlación en la planificación pastoral entre acción misionera y acción de iniciación, es si esa acción de primer anuncio se ha dado, pero por sobre todo, si la persona ha dado una respuesta de acogida a esa propuesta. O sea, si está interesado
y se ha dado una respuesta de conversión para seguir a Jesús. Si esa respuesta de conversión no existe, o la damos por supuesta, la catequesis no puede cumplir su tarea, porque es estructuración de esa primera. De hecho, hay una frase del directorio del 97 que sigue siendo clave hoy día, que no podemos perder, y es la eficacia de la catequesis es consecuencia de un anuncio misionero eficaz. La renovación misma de la catequesis es consecuencia de un anuncio misionero eficaz. Entonces, digamos que nosotros a veces nos hemos planteado la pregunta, ¿qué hacer después de la catequesis? Cuando la pregunta fundamental es, ¿qué ha habido antes? Si ese antes de conversión no ha habido, nada funciona. Todo se vuelve requisito, todo se vuelve obligación, todo se vuelve curso. Para que supere eso, tiene que haber una conversión de adhesión. De lo contrario, por más esfuerzos que hagamos y le digamos a la gente que es un curso, va a ser un curso. Porque no hay esa conversión de adhesión ni a Jesús, ni al reino, ni a la comunidad donde vivimos esas dimensiones. Entonces, esa relación entre acción misionera, primer anuncio y catequesis sigue siendo necesaria, vital, y hay que entenderla y trabajarla correctamente. Gracias, padre. Y otra pregunta que encontré allí que no tengo claro, ¿qué son esas unidades pastorales? Ahorita no me acuerdo exactamente la frase, pero digamos que en la mayoría de iglesias particulares se organizan por vicarías, por arciprestazgos, por decanatos, bueno. Es como esa organización para favorecer la comunión, la corresponsabilidad y también, digamos ahora, la sinodalidad. Son como esas formas intermedias de comunión, de diálogo, de construcción, de planificación. Padre, muchas gracias. Con mucho gusto. Hola, padre Manuel. Hola, Anita. ¿Qué tal, padre? Padre, ya que has mencionado esto del primer anuncio, ¿cuáles serían las prácticas concretas e idóneas para realizarlo, para realizar este primer anuncio en la catequesis? Bueno, digamos que hay varias maneras, pero el primer anuncio, por su propia característica, es una acción no tan estructurada, es más ocasional y circunstancial que la misma catequesis, porque la catequesis sí se caracteriza por ser sistemática. El primer anuncio no, el primer anuncio es más coloquial, más dialogal, más desde lo cotidiano, y también podríamos decir que, aunque no solo tiene esa dimensión, tiene una dimensión de persona a persona, o de la comunidad a ciertas personas, ¿no? Pero es una acción más esporádica, más circunstancial, más ocasional, y a medida que entre la comunidad o el creyente y esa otra persona se empiezan a generar sinergias, digamos, de búsqueda, de encuentro, de preocupación, va tomando cada vez más caracteres más sistemáticos, es casi como lo propio del precatecumenado, ¿cierto? Pero también hay una dimensión, digamos, pública e institucional del primer anuncio en nuestras sociedades de medios de comunicación y de cultura digital. ¿Sí? Ahí también hay herramientas, hay presencia de la iglesia y hay maneras de hacer primer anuncio, ¿no? Un programa de televisión, el participar en un debate público, un encuentro público frente a algún determinado tema. Ahí también hay una manera como la iglesia presenta y habla desde la fe en Jesucristo, cómo aborda y cómo entiende los problemas sociales, la realidad humana, los problemas éticos. En un mundo tan plural, digamos que también la iglesia tiene que participar en ese debate social y saberlo hacer. Ahí también hay acciones de primer anuncio. Otra forma de primer anuncio, ya que hablábamos de la distinción entre catequesis y enseñanza religiosa escolar, para muchos jóvenes, para muchas personas, la enseñanza religiosa en la escuela no es una acción catequística, sino es una acción misionera de primer anuncio. A medida en que se aproximen al estudio del hecho religioso, desde la fenomenología, desde las ciencias,
que eso les puede ayudar a ellos a tener una comprensión distinta de lo que significa creer en Dios y creer en Dios en la iglesia, y los puede motivar a buscar después en una comunidad cristiana procesos catequísticos. Otra manera que está al alcance de todos para hacer primer anuncio es con ocasión de las catequesis, sigamos llamándolas así, presacramentales, ¿no? Toda esa cantidad de personas adultas o jóvenes que llegan con esas intenciones de matrimonio, de bautismo, de confirmación. Hay que introducir esa dimensión querigmática y de primer anuncio allí para purificar esas motivaciones, para estar cercanos a esas personas. O sea, si una persona me llega a un encuentro con la comunidad, y voy a decirlo así un poco raro, y sale igual que como llegó, pues creo que no generamos una dinámica de encuentro, de propuesta, de inquietud, de suscitar otros intereses, de hacerse otro tipo de preguntas, ¿no? Pareciera más bien es que la gente o sale ratificada en lo que llegó o definitivamente dice esto no tiene nada que ver conmigo, ¿cierto? Entonces, ahora bien, la catequesis, sin ser una acción propiamente de primer anuncio, al estar centrada en el querigma, a tener esa dimensión querigmática, siempre es como volver a repetir ese primer anuncio una y otra vez, ¿no? Siempre es como que se está renovando ese primer anuncio. Y otras maneras también de primer anuncio que están al alcance de todos, digamos, es la celebración pública de los sacramentos. Sabemos nosotros que hay gente que asiste a la Eucaristía por solidaridad con una familia, con un amigo, a unas exequias, a un matrimonio, a un bautismo. Son muchas personas que quizás han tomado distancia de la iglesia, no son cercanos a nosotros, y una buena música o una buena acogida, una buena predicación, un buen testimonio allí de los creyentes, puede llevar a la gente a decir, vea, yo nunca había pensado que la iglesia pudiera invitarme a algo, significarme algo. Y lo mismo, ¿no? Pues en la escuela católica ustedes también tienen mecanismos de primer anuncio, una lectura crítica de la realidad, un voluntariado, un aprendizaje social, un testimonio de los cristianos. Todo eso son formas. Pero la catequesis específicamente no es un primer anuncio, la catequesis acoge ese primer querigma para explicitarlo y profundizarlo. En ese sentido, guarda una relación estrecha con... Por eso, si la catequesis sigue siendo nocional, si la catequesis sigue siendo de los deberes ser, sigue siendo moralizante, sigue siendo de requisitos, daña por completo la dinámica del primer anuncio. Porque tú en un primer anuncio puedes invitar, mire, no, mira, el cristianismo es esto, lo otro. Y cuando llegas a la catequesis y encuentras más esas obligaciones, requisitos, moralismos, deberes ser, y no llamados al corazón, entonces ya rompiste por completo. Entonces la gente dice, bueno, pero al fin, ¿qué es esta? ¿Qué es la propuesta cristiana y qué es la pedagogía cristiana, ¿no? Entonces también la catequesis también tiene que dejarse interpelar por las formas y modalidades como se presenta el querigma. Fijémonos. El primer anuncio, el querigma, es muy dialógico. Y llegamos a la catequesis ya sin imponer verdades. Y ya nadie puede preguntar, nadie puede contradecir, nadie. Entonces, entra uno en choque. ¿Cómo así? No, o sea, el primer anuncio también tiene que inspirar la misma pedagogía de la catequesis. Porque si no es una ruptura un poco chistosa, ¿cierto? ¿Sí me explico? Tú dices, no, aquí dialogamos, aquí nos entendemos, aquí respeto tu mirada, te acepto. Y llega la catequesis y si la persona no está de acuerdo y la persona pregunta y la persona contradice, ya lo obligamos, lo forzamos, y entonces ni siquiera la pedagogía del primer anuncio ha inspirado las demás formas de ser la iglesia. No sé si con eso te ayuda un poco a pensar todas esas cosas. Sí, sí. Está bien, padre, gracias. Buenas tardes. Sí, escucha. Alma. Buenas. Yo creo que otra parte que hay que resaltar es ese servicio diocesano, especialmente el de la formación de la catequesis, porque como se evidenciaba en la diapositiva, no es solo el saber y el ser, sino el saber hacer y el saber estar con. Es integrar todas estas propuestas en nuestras comunidades y parroquias para que verdaderamente la catequesis sea una dimensión pedagógica.
Gracias. Si alguien más entonces, o sobre el tercer capítulo, o sobre la globalidad del directorio, o compartirnos, digamos, lo que viene pensando, u otras cosas del documento que ya tuvo oportunidad de leer, de reflexionar, quisiera subrayar, quisiera mostrarnos a todos como importante, que no lo pasemos de largo, que lo tengamos en cuenta, porque pues ya la idea era que también a lo largo de los encuentros fuéramos leyendo el documento, y quizás en la lectura que ustedes haciendo, los acentos que seguramente a mí se me pasaron de largo, y entonces también es bueno recuperar, señalar, y más en el contexto de ustedes, también pensando en el contexto de ustedes como comunidades salesianas que hacen presencia en el territorio, acompañando jóvenes, familias, entonces también, y también ya colocando en el contexto propio y particular de su misión, de su apostolado. Padre Manuel. Buenas tardes. Milena y luego la hermana Marta. Gracias. Padre, bueno, hay una parte muy importante en el tercer capítulo que llamó mucho mi atención y pues me gustaría como compartirla con ustedes. Entonces, para mí fue como el modelo de catequista que debemos ser en cada entorno en el que nos desenvolvemos, en la comunidad en la que estamos, ¿no? Que decía, Jesús se presentó a los discípulos como el único maestro y al mismo tiempo como un amigo paciente y fiel. Les enseñó la verdad, les planteó preguntas, les explicó, les enseñó a orar, les envió a una misión con una pequeña comunidad, les prometió al Espíritu Santo para que los guiara a la verdad y los sostuviera. Me pareció muy importante, me pareció muy bonito que ese es como el modelo de catequista que debemos ser nosotros. Debemos ser ese amigo, debemos ser fieles, pacientes, debemos estar siempre guiándonos por el Evangelio hacia la verdad. Debemos enseñarles a orar, no a rezar, sino a orar, enseñarles a cumplir esa misión que Dios tiene impuesta en cada uno de nosotros, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y mantenernos siempre unidos a Dios para poder ayudar y servir a los demás. Entonces, me pareció muy bonito y muy interesante que lo tengamos siempre como presente para cada actividad que hacemos o realizamos en el lugar donde nos desenvolvemos. Gracias. Gracias, Milena, por subrayar ese. Hermana Marta, Cecilia, ¿qué nos quería decir? Padre, quería hacer como énfasis en que la parroquia es la comunidad de comunidades, ¿cierto? Es un ámbito muy propicio o el más propicio para poder hacer discípulos misioneros, porque en ella es donde nace y crece la fe. Y usted pues ya no lo destacaba, pero yo he encontrado en el trabajo de la diócesis o de acompañamiento de las parroquias la dificultad para la renovación de la parroquia, que llegue a ser comunidad de comunidades, una comunidad que evangeliza. Y me parece muy importante porque, por ejemplo, los salesianos animan comunidades, las hermanas participan en muchos lugares también de la vida de la comunidad parroquial. Y si la catequesis no renueva la parroquia, entonces la parroquia no se renueva, pero la parroquia renovada también renueva la catequesis. Entonces, en ese juego de trabajo para la animación con los jóvenes, con los niños, con los adultos, me parece muy importante que usted también nos enfatice como en eso. Lo segundo es que me pareció, aquí en la comunidad de Fortul, a las hermanas nos gustó muchísimo la conferencia desde España del catequista mistagogo. Y particularmente pues hemos hecho algunas reflexiones por la responsabilidad que tenemos en la formación y en el acompañamiento a los catequistas de la diócesis en esa dimensión que usted también nos ha ayudado muchísimo. Y me gustaría que si nos pueden regalar o usted conoce la conferencia del salesiano que dirige la revista Catequista, que invitaban ahí al final de ese curso como otro momento de formación. Pues esa era como mi inquietud también, que usted sí sabe de ese vínculo para que nos lo regalen. Muchísimas gracias, Padre.
Bueno, vamos a buscar entonces esa conferencia cómo continúa, pero ya que tú lo señalas, fíjate que ese material que pusimos allí en el Classroom está puesto con esa intención de que sea un referente para seguir pensando y abordando todo esto que el directorio nos está invitando a hacer, ¿no? Sí. Porque uno podría hacer lectura del directorio letra por letra y ya, pero aquí también ofrecimos, digamos, otros elementos para que podamos seguir ahondando en lo que el directorio, y eso queda ahí para ustedes, para que ustedes lo usen, para que sigan leyendo, para que sigan profundizando. Y vamos a hacer la tarea, a ver si encontramos ese otro video y lo hacemos llegar con mucho gusto. Muchas gracias, padre. Padre Manuel, ¿sí? Padre Manuel, buenas tardes. Mire, al revisar todo el índice del directorio, encuentro que la iglesia se está abriendo bastante también a aquellos niños y niñas que son discapacitados. Cuando yo he ido a misión, encuentro niños de esa clase. Me invitan a que vayan a la casa a verlos, todo eso. Y una vez fuimos con un padre y me quedé, mejor dicho, cuestionada de ver que yo le decía al padre, ¿por qué no le damos la comunión? Y él decía, no, es que él no entiende nada. Pero ahora cuando yo leía el índice y veía que están los niños discapacitados, me llené de mucha alegría de ver que son seres humanos, son hijos de Dios también, y aunque ellos no entiendan, yo creo que el sacramento les ayuda en su parte espiritual. Me gustaría que nos hablara un momento cómo sería esa catequesis para esos niños, cómo llegaríamos a esas familias, cómo sería el seguimiento con ellos. Gracias. Bueno, digamos que ahí implican unas referencias más pedagógicas a este grupo de personas. Yo primero lo que entendería es no decir que no entienden. Lo que pasa es que ellos desarrollan otra manera de aprender, otras formas de estar en el universo, ¿no? Porque si no caeríamos en qué es normal y qué es anormal. Pero también son términos, digamos, violentos y excluyentes de la vida humana, ¿no? Lo que yo puedo decirte es que en América Latina, y tú puedes buscar eso, hay dos centros muy interesantes de formación para formar catequistas y personas que trabajen con personas en discapacidad. Uno está en Guadalajara, en el CEDEC de Guadalajara, tienen todo un equipo que se ha venido formando, estudiando, elaborando material, y también un centro que se llama Miguel Raspanti en Argentina, donde también tienen todo un trabajo interesante para pensar la catequesis en condición de discapacidad, porque eso implica, digamos, unas cosas que yo no conozco suficientemente y podría yo equivocarme. Simplemente te puedo decir, busca esos referentes, ya que esa es una inquietud que tú tienes, donde puedes ver eso, el Centro Miguel Raspanti o el CEDEC de Guadalajara, que yo conozca. No sé si en Perú, Anita, sabrás si existe algo al respecto en lo que ustedes hacen, o que yo conozco esos dos particularmente, son muy dados a ese tema. Sí, no, aquí no tenemos. Pero sí es un asunto triste que tengamos todavía ese tipo de posturas, ¿no? Porque no es la manera correcta ni desde lo psicológico y mucho menos desde lo cristiano abordar ese tipo de realidades. Más bien es doloroso, entonces necesitamos eso entre todos, ayudarnos a entender la realidad de una manera distinta, más incluyente. Ciertamente. Padre, tengo... Gracias, padre, muy amable. No sé quién más quisiera subrayar algo del documento, unos últimos 5 minutos para pasar a la oración. Bueno, yo tengo otra inquietud. A ver, sé que hay un apartado sobre el catecismo, ¿no? Y sé que el nuevo directorio está basado en los últimos documentos y está pues muy notoria la línea del Papa Francisco. Mi pregunta es, ¿ese catecismo también se piensa renovar?
pues claro, es acción de de decisiones más grandes, porque a veces uno oye decir que no nos tenemos que encerrar en un catecismo, es cierto, porque Dios se manifiesta de muchas maneras. Sin embargo, pienso yo que pues allí está la base fundamental de todo, pero me parece que se necesitaría también actualizarlo. ¿Qué dice usted, padre? No he escuchado yo al respecto si se piensa actualizar el catecismo o sacar un nuevo catecismo. Ese es un trabajo también inmenso. Uy, sí. Porque pues el obispo Fisichella, que es el que dirige el Pontificio Consejo, es muy dado y tiene dos estudios teológicos sobre el catecismo. De hecho, para el segundo estudio me invitó a mí a escribir allá un texto y fue publicado. Pero yo entiendo más bien es fortalecer, entender adecuadamente la función de este catecismo en la vida de la Iglesia. Pero no he escuchado yo algo distinto. Gracias, padre. Bien, Juliet, que también estaba pidiendo la palabra, y vamos dando el cierre para... Gracias, padre, pues qué pena, he tenido problemas de conexión, pero pues no quiero repetir, de pronto ya lo habían mencionado, no sé. Pero el documento pues absolutamente interesante, pues la verdad no lo he leído todo, pero entonces hoy creo que íbamos también a hablar sobre, íbamos a dialogar en la pregunta, no sé si están sobre el mismo tema, repito, he tenido problemas de conexión, sobre cómo puede pensarse la acción del catequista, cómo puede pensarse un catequista. Entonces yo quisiera recordar dentro del documento que decía que el catequista debe pensarse como, primero que todo, como una persona, ¿no? Una persona humana que es un cristiano, que es una persona que tiene debilidades, que tiene fortalezas, porque es que a veces se piensa que el catequista debe ser perfecto, y no es así, es débil, tiene debilidades, tiene fortalezas, recibe un llamado, sí, muy particular de Dios, y es el que decide, ¿no? Nosotros decidimos aceptando en la fe si ese llamado es el que yo quiero, llamado a servir y hacer la palabra de Dios. También decía algo muy interesante sobre que el catequista debía pensarse como un testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Me parecía maravillosa esa parte, porque es que ser custodio pues no es una tarea fácil, ¿no? Cómo ser custodio realmente de la memoria de Dios y no fallarle a Él, porque es que uno le puede fallar a cualquier persona, pero a Dios fallarle. Entonces eso implica una tarea hermosísima de responsabilidad, de compromiso y de mucho amor. También como maestro y mistagogo, que es esa persona que introduce al misterio de Dios, revelando ante sí en el testimonio la Pascua, una Pascua llena de alegría, de optimismo, de compromiso. Entonces esa tarea tan linda y tan grande. Y por último, quería resaltar también en donde decía que el catequista como acompañante y educador a lo que nos confió la Iglesia. Una tarea y un regalo, diría yo. Siempre he dicho que es ese regalo tan lindo que nos ha confiado, no solamente la Iglesia, sino Dios, que nos ha entregado eso. Entonces, quería decir como que esa invitación es para todos, a impregnarnos de ese amor, de esa misericordia y sobre todo a saber decir sí con la fidelidad a Dios. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Hermana Marta, aquí le escriben dos compañeras suyas para que vea el chat. Ahí le escriben el dónde encontrar la conferencia de Ginel. Sí, padre, muchísimas gracias, ya me llegó. Dios le pague. Muy amable. Se le tiene, como dicen los jóvenes. Bueno, María Luz. Estoy diciendo y así. Una intervención pequeña, pero que me parece muy interesante, y es respecto a que pienso que todo ese proceso de catequesis lo podemos confrontar muy sabiamente con el pasaje del camino de Maús, ¿cierto? Cada uno de nosotros como catequistas deberíamos confrontarnos con esas actitudes del mismo Jesús, en el cual Él se acerca a la realidad que estaban viviendo
los discípulos, ¿cierto? En ese sentido de que estaban tristes, de que estaban preocupados por lo que iba a pasarles también a ellos, y les escucha, les explica, les acompaña, se acerca. Es como esa pedagogía de la relación, del encuentro, de la escucha, que invita precisamente a que reconozcan a Jesús. Y pienso que esa es la misión grande que tenemos nosotros como catequistas, ¿no? Saber confrontar esa palabra de Dios con la misma realidad de las personas y llevarlos y lanzarlos a algo más. ¿A lanzarlos a qué? A que reconozcan a Jesús como el centro de sus vidas y sobre todo que lo reconozcan en esa fracción del pan, en ese encuentro eucarístico que alimenta y que renueva la vida y que precisamente llena de esperanza la vida de toda persona que quiere seguir a Cristo. Y siempre la figura de Emaús aplica para todo esto. Bien, vamos a ver entonces a ir cerrando con algunas anotaciones de cierre del curso, que es nuestro último encuentro. Para fortuna de ustedes, ya pueden descansar de nosotros. Y la parte, digamos, de oración, de gratitud de todo lo que hemos vivido, y abrirnos al Espíritu Santo para que sea Él el que nos haga dóciles a nuestros llamados, ¿no? Que implica libertad nuestra, pero formación, pero también docilidad al Espíritu de Dios. Y qué mejor que podamos orar todos juntos, los que hemos estado reuniéndonos aquí, pidiendo esa disposición del corazón. Entonces, Joana, ahí te doy la palabra ya. Bueno, pues muchas gracias por la paciencia, qué pena con ustedes. Bueno, entonces les decía hace un momento que pues también este momento es para agradecerles por este espacio, por haber podido compartir. Y también los invito a que le agradezcamos al Señor por habernos regalado estos 4 encuentros, por medio de la plataforma. Creo que ha sido un espacio donde hemos podido encontrarnos, donde hemos podido reflexionar sobre estos temas que nos interesan a todos, que nos unen. Y démosle gracias al Señor por este documento, porque nos ha regalado este material para la iglesia. Y pidámosle que nos regale también su espíritu para poder hacer lo que Él nos pide y ser los catequistas que necesitan nuestras comunidades, no los catequistas perfectos, pero sí los catequistas humildes que permiten la acción del Espíritu en todos los que están cerca de nosotros. Y los invito ahora que hagamos un momento de silencio para también agradecerle al Señor. Catequista, recibiste un llamado de Cristo, un llamado de Cristo a encarnar el Evangelio en aquellos que quieren seguirlo, no obstante la cruz. Catequista, estás llamado a llevarlos a Cristo, estás llamado a educar en la fe, a convertirlos en los seguidores perennes de Cristo Jesús. Catequista, esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar el Señor la verdad, pues eres catequista. Catequista, deberás despertar en sus almas, despertar esa hambre por Dios,
plenitud conducirlos a Él, dirigirlos con fuerza y valor. Catequista, deberás ser testigo y profeta, su alma y su corazón transformar, que a Dios nuestro Padre, a María nuestra Madre, aprendan a amar. Catequista, esta es tu misión. Catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar del Señor la verdad, pues eres catequista. Esta es tu misión, catequista, ser testigo de su amor. Tu misión es anunciar, con alegría proclamar del Señor nuestro Dios la verdad, pues eres catequista, eres catequista. Si alguien desea voluntariamente hacer una oración en voz alta, puede abrir su micrófono y hacerla en este momento. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de podernos encontrar en este espacio para profundizar acerca de la catequesis, por toda la riqueza del material que nos entregas, por la presencia del Padre Manuel, por toda su sabiduría que nos comunica, por toda la riqueza de cada uno de nosotros y el compartir, también por todas las personas con quien vamos a trabajar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, después de darte gracias por esta riqueza espiritual, queremos pedirte perdón por aquellas veces en que no hemos orientado a aquellos jóvenes, aquellos pequeños, aquellos adultos que están detrás de nosotros. Perdónanos porque en ocasiones no hemos sido los mejores catequistas. Perdónanos porque en ocasiones les hemos fallado y te hemos fallado a ti. Perdónanos porque muchas veces no hemos escuchado sus voces, esos gritos que aclaman misericordia, escucha y en especial amor. Por eso, en este minuto de silencio, en nombre de todos los compañeros que hemos hecho este curso, te pedimos perdón y de la misma manera te pedimos que con tu infinita misericordia derrame sobre nosotros esa bondad que tanto necesitamos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos renuevas con tu novedad, con tu llamado. A pesar de nuestras fallas, tú sigues confiando en nosotros, porque estamos sostenidas y sostenidos en tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por la presencia de tu Santísima Madre, por ser esta mujer valiente que estuvo hasta el pie de la cruz para regalarnos fortaleza, ánimo y compromiso con nuestra iglesia, con la iglesia que tú nos dejaste en San Pedro. Señor, por el llamado que nos haces
todos los días a ser catequistas. Permite que todo lo que hemos aprendido en estos encuentros fructifique y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ilumine todos los días. Y en este encuentro no podría faltar la Mamita María, Virgen y Madre María, estrella de la nueva evangelización. Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de la alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén, aleluya. Es una frase del Papa Francisco. Te rogamos, Señor, gracias, Papito Dios, por tenernos, por la gracia de la escucha, encontrarnos en este maravilloso seminario, enriquecedor y que nos va a direccionar de una forma que el Espíritu Santo va a estar con nosotros en nuestras catequesis. Amén, amén. Gracias, Señor, por esta experiencia de sinodalidad compartida. Que podamos hacer eco de Jesús con nuestra propia vida, especialmente para los jóvenes de nuestras obras salesianas. Bueno, quiero también que pongamos en oración todas las intenciones personales, familiares que cada uno de nosotros tenemos acá. Pidámosle al Señor también por este tiempo de pandemia, que nos ayude a tener un corazón dócil para ver qué quiere de nosotros en este momento, para ver cómo también podemos hacer presente su reino en medio de esta situación. Les quiero pedir que nos unamos todos juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbralos del mal. Amén. Quiero que cerremos este momento con una canción que también nos ayuda a ponernos en disposición de esta misión y de este llamado que el Señor nos ha hecho en algún momento y de todo lo que nos quiere pedir de frente a la catequesis, a su iglesia y a nosotros como cristianos. Bueno, finalizado este momento de oración, esperamos que siempre también nos tengan en sus oraciones para que podamos nosotros también seguir en esta misión. Y quiero darle la palabra a Yari ya para las indicaciones finales. Bueno, entonces solo les queríamos dar las gracias por este encuentro. Sabemos, como les decía, el día de hoy tuvimos pues dificultades porque mi ha estado como fallando. Ahorita parece que volvió a sacar a varias personas, pero bueno, ahí con los impases que hemos tenido pues lo hemos logrado solucionar. Solo para recordarles que nos quedaría pendiente entonces, algunos ya lo han hecho, ya lo han subido, pero nos quedaría pendiente con varias personas en subir el documento de Word sobre el escrito reflexivo del directorio para la catequesis de los aspectos que más nos hayan llamado la atención. Recordemos que es un escrito de máximo 2 páginas. No va a tener calificación, pero sí es indispensable para que se pueda certificar el curso. Recuerden que la certificación va a estar por un lado de parte de ustedes como salesianos y de la Arquidiócesis de Bogotá.
pues ya con Diego coordinaríamos también cómo hacerles llegar, si a través de correo electrónico o de correo la certificación. Entonces, pues les agradecemos mucho por haber estado aquí. No sé si alguno tenga preguntas sobre el escrito. ¿Plazo? ¿Cuál es el plazo, Yari? El plazo es hasta el 5 de septiembre. Entonces, Gracias. ahí para que lo vayamos. La idea es que también puedan revisar los escritos de otros compañeros y hacerles comentarios, bueno, recordemos que también es una formación un poco mistagógica en donde todos pues aportamos los unos a los otros. Y adicionalmente, pues la plataforma de Classroom quedará habilitada, no la vamos a cerrar luego de terminar el curso, sino que queda allí también para que ustedes puedan consultar los demás materiales, videos que hemos también publicado para que pues los tengan y los puedan seguir trabajando. Una cosita es que estos últimos días yo había ido descargando varias cosas, pero estos últimos días se demora muchísimo y no he logrado descargar los últimos, no sé cómo hacer. Se demora mucho. No sé si de pronto en el momento de la descarga puedas conectar tu computador directamente al módem o sí, como tal al módem con el cable, creo que puede funcionar más, tal vez, no sé, en horas como en la noche, que de pronto la red se descongestiona un poco y puede ser que sea un poquito más sencillo la descarga. Muchas gracias. Vale, sí, señora. Igual, pues, ustedes tienen allí el grupo de WhatsApp, entonces si tienen dudas, si tienen inconvenientes, pues también allí está habilitado para que nos escriban y Diego, Yari o yo les estaremos colaborando con lo que necesiten. Gracias, Joana, Yari, Padre Manuel, Diego y todos los amigos colombianos y colombianas que están presentes. Algunos ya se han retirado, pero gracias por acogernos a 2 peruanas que hemos estado ahí también participando en este intercambio de aproximación al documento del nuevo directorio y también de ahí compartiendo experiencias. Muchas gracias a ustedes también. En el grupo del día martes, 4 personas más también de Perú estuvieron acompañándonos, entonces pues agradecerles también por compartir nosotros la experiencia. Muchísimas gracias a todos, al padre, a todos los coordinadores. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y pues seguimos unidos en la oración y en la misión, ¿no? Bueno, gracias y oren porque de pronto llega sorpresa. Tengan, entonces, Les contaremos. Chócala, padre, chócala. Bueno, pues una buena tarde, buen descanso y muchas gracias por todo. Chao, padre. Chao. Gracias, padre. Lo mismo. Muchas gracias.